Este Día de la Mujer se ha caracterizado por no ser particularmente positivo ni con muy buenas noticias para la izquierda chilena. Y ahora realmente con las figuras políticas que han aparecido para intentar reescribir la historia o incluso confirmar lo que se acusaba y era evidente en la campaña presidencial, tampoco le están ayudando mucho. Porque lo que hemos visto en las últimas horas es que Janet Jara, que ha vuelto a aparecer políticamente, no ha tenido la mejor de las participaciones, estuvo un poco desaparecida por un tiempo y ahora está tratando nuevamente de tomar protagonismo político. Bueno, esa misma Janet Jara confirmó lo que todos sabían. Bueno, que en realidad no sea el Partido Comunista y todas esas cosas que ella criticaba tanto para diferenciarse de los comunistas en el pasado, como cuando ahora le preguntan, empieza a hablar medio ambiguo. Como todo eso en la práctica queda más bien evidente que era simplemente una estrategia para intentar salir electa y ganar la CAS, cosa que no salió. Sí, y me quedo en el Partido Comunista. ¿Se va a quedar militando? Sí, me voy a quedar ahí. ¿Por qué? Yo diría que por varias razones. La principal es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social, bien común, y son valores que hoy día son más escasos en la política. Yo necesitaba un tiempo de descanso, una campaña presidencial es realmente, como dicen, una máquina de moler, ¿no? Pero súmele además que en mi caso yo llevaba 3 años intensos de ministra, entonces fue un periodo agotador y creo que para mí fue bueno tener este aire. Este aire de reflexión. Sí, claro. Y siempre es bueno, porque si uno no reflexiona y se queda amarrado a su idea fija, la verdad es que no sé para qué está en política, si la política es evolución. Ahora, ¿qué es exactamente lo que comparte? Porque en la campaña dijo algunas cosas que realmente no comparte con el Partido Comunista, como sí, por ejemplo lo de Cuba. Sí. O sea, para Lautaro Carmona es muy importante Cuba, es importante apoyar a Irán. ¿A usted le parece eso importante? Mire, para mí es importante Chile. Yo creo que como política chilena y como ex candidata a la presidencia de la República, Chile, los problemas de la ciudadanía en nuestro país, y por cierto, solidaridad con quienes la pasan mal en otros países, apoyo a otros países, van a estar presentes. Pero mi primer foco no está en otros países, está en nuestro país. O sea, pero le debe resultar incómodo, ya que estamos en el 8M, que el presidente de su partido defienda un régimen que es oprobioso para las mujeres, como dirán, ¿no? Todas esas cosas, como he hecho mi reflexión, voy a conversarlas al interior de mi partido. Porque así se dan los debates. Sí, claro. En el Partido Comunista, digo. Sí, ahí se dan así. Pero fíjese que lo principal, yo diría es que en general, si uno ve, hay una disposición grande de la militancia del Partido Comunista, que es primero un partido militante, ¿no? De base. Existe realmente en la región. Es de verdad, digamos. Claro. Tiene fuerza, tiene cuerpo, tiene gente proba, en la mayoría absoluta, yo diría, o casi absoluta de los casos. Siempre uno no puede hacer estas reglas generales porque siempre sale por ahí algo. Pero gente que trabaja por el bienestar del país. Se fijan que ahora no es muy crítica, trata de ser ambigua, lo importante es de todos los chilenos, toda esa ambigüedad para evitar ahora criticar al PC. Y es evidente, es lo que muchos dijimos durante la campaña presidencial, que en realidad lo que estaba haciendo Jara en su momento, y que ahora queda en evidencia, se está humillando bastante al quedar tan evidente, la hipocresía, es que simplemente ella estaba apareciendo, estaba diciendo algo solamente por discurso para intentar ganar votos, y eventualmente eso era mentira y no se iba a salir del PC. Porque incluso en su momento, cuando se le preguntó en el debate presidencial sobre si ella saldría del Partido Comunista, se le preguntó si esto lo haría incluso si ella no ganaba la presidencia. Esa fue la pregunta directa que se hizo por parte de Valenzuela, el periodista de Canal 13, y que ella respondió y dio una respuesta que era diciendo si ganaba la presidencia, pero también más bien afirmativa de manera ambigua en esa dirección de que incluso si no, estaba en reflexión más para salirse. Ha habido una discusión en todo este periodo respecto de su militancia. ¿Podríamos aclarar el punto de una vez por todas? Si es electa presidenta de la República o incluso después del 14 de diciembre, ¿va a renunciar a su militancia? Así es, porque creo que la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Pero eso era solo un discurso, nada más. Eso, un discurso que era falso, completamente falso, quedó bastante en evidencia y ella queda bastante mal al demostrar eso, ¿no? Jara ha intentado nuevamente aparecer políticamente, pero realmente ya ahora son igual que cualquier otra figura del Partido Comunista que no se atreve a criticar mucho el partido, ya no habla todas esas cosas que ya la distinguían, muy entre comillas, porque no era cierto, de dicha organización, y que habían demostrado que en realidad era pura palabrería, puras mentiras. Menos mal la gente se dio cuenta, aunque igual sacó un 42% de los votos, tomando en cuenta que el voto era obligatorio. Igual mucha gente de todas maneras la votó. Y otra que también ha empezado a aparecer con discursos ya de término de periodo, como se está acabando el gobierno de Boric y ahora el 8M, es Camila Vallejo, que empezó a tratar de reescribir la historia diciendo, no, nosotros somos el gobierno feminista, no, nosotros hicimos todo lo posible, incluso más allá
de lo que era necesario para enfrentar el caso. Cosa que en realidad no fue así. Tenemos obviamente un compromiso con las mujeres, ¿no? Sin embargo, hicimos todo lo que estuvo a nuestra disposición para colaborar con la justicia, más allá incluso de la ley, ¿no? No solamente lo que se nos exige a través de la ley como autoridades, sino que más allá. Pero independientemente de ese episodio, o más bien, ese episodio yo creo que no es justo para las mujeres de nuestro país permitir que ese episodio nuble o borre todos los avances que logramos como gobierno y que fue además de la mano de las organizaciones de mujeres, Pero ¿no? sin duda quedó en la historia, ¿no? Va a quedar en la historia de la administración del gobierno del presidente Boric. Parte de, pero no lo único. Y por eso yo también creo que es importante destacar que en la historia quede que las mujeres también incidieron en la reforma de pensiones, porque la reforma de pensiones tiene rostro mujer. Que las mujeres incidieron en que pudiéramos tener la ley Papito Corazón. Que las mujeres incidieron en que tengamos un sistema nacional de cuidado fijado por ley. O que tengamos centros comunitarios de cuidado que hoy día le están dando más tiempo libre a las mujeres cuidadoras. O las 40 horas. O sea, la historia también tiene que ser justa con las mujeres a pesar de ese episodio. ¿Cómo les encanta reescribir la historia? O como le gustaría decir a Camila Vallejo, las fake news, las noticias falsas, porque a ella le encanta decir esas cosas, trataron de impulsar en su momento y fracasaron afortunadamente la ley de medios. O sea, les encantó hacer ese tipo de discurso y después ellos mismos cambiando la realidad, que la práctica es mentir. Porque se olvidan, parece, cómo fue lo de Monsalve. Lo de Monsalve se supo antes de que saliera en la prensa. Primero la versión oficial que la misma Camila Vallejo como vocera de gobierno dijo era que no nos enteramos por la prensa. Esa fue la primera versión. Después, no, es que supimos como el mismo día. Y después fue, bueno, un poco antes. Lo que realmente ocurrió fue que cuando ocurrió lo de Monsalve, se llamó figuras de la PDI. El director de la PDI en su momento, que después lo tuvieron que llevar a prisión por casos de corrupción, fíjense que no informó. Y después cuando se informaron cosas fueron a la TOA. Y cuando llegó a la TOA en vez de hacer que esto fuera de se publicara de manera amplia, fue a hablar con Monsalve. Después esto se pasó recién a Boric. Y esto fue semanas antes de que se supiera esto por la prensa. Y no lo revelaron ellos. Esto solamente el caso Monsalve se supo por investigaciones periodísticas. Entonces, no, somos súper feministas, dice Camila Vallejo. No, pero fíjate, nosotros lo hicimos súper bien, lo hicimos súper maravilloso. En realidad lo hicimos mejor que nadie y actuamos incluso más allá de lo que requería la ley. La cara dura, o sea, ni se arruga para decirlo, cuando en la realidad no fue así. El nivel de malabarismos lingüísticos, de manipulaciones mentales, de realmente jugarretas políticas para intentar reescribir la historia y que las personas que a veces se le olvida por memoria a corto plazo lo que realmente ocurrió, es impresionante. Y no solo en ese hecho, yo creo que una buena demostración de algo que hacen con distintas materias políticas. Esperan que el tiempo pase, que la gente se olvide y después empiezan a repetir tanto algo que dicen, bueno, es así. Cuando en realidad todo aquel que tenga un poco más de memoria de esa época se acordará que realmente así no fue la situación y trataron de ignorar el caso lo más que pudieron y de no impulsar el más posible. Lo protegieron incluso al inicio un poco cuando salió esto ante la prensa. O sea, fue toda una catástrofe y por eso le afectó tanto a la credibilidad de lo que es el feminismo como estructura y que ha perdido tanto apoyo en Chile. Por cómo lo manejó el gobierno de Boric, por cómo lo manejó el gobierno frente amplista, los comunistas. Incluso la misma Camila Vallejo con las volteretas de lo que ella tenía que decir al momento de representar políticamente. Pero ya vemos cómo van a ser los discursos. Ya para la siguiente elección, en 4 años más, cuando nadie se acuerda, van a decir, no, nosotros, los mayores defensores de las mujeres. No, nosotros, a pesar de los numerosos casos de acoso o abuso que se denunció en La Moneda, no, los defensores. No, nosotros somos los defensores de los trabajadores. A pesar del gaffiter que trabajó más de 30 horas seguidas en La Moneda y se murió y después nos dieron respuesta por eso. No, los mejores, somos los mejores. Y se repite, los escándalos se olvidan. Pero bueno, ha sido un poco el tema de la política. Realmente hay que ser muy cara dura. Pero más allá de todas esas entrevistas que son entre humillantes, como también de reescribir la historia que está haciendo Camila Vallejo, como también el caso de Janet Jara. ¿Qué les parece? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.